Esta tarde tenemos un tema muy importante, muy trascendente en el desarrollo de nuestra vida cristiana y he titulado a este tema, Por tu bien, échalo de ti. ¿Quiere decirle esto mismo a 2 o 3 personas? Ahora vamos a decirlo a la cuenta de 3 todos juntos. ¿Les parece bien? 1, 2, 3. Por tu bien, échalo de ti. Una vez más, por tu bien, échalo de ti. ¿Sabe una cosa? Vivimos en una época en la que cada vez más el corazón de las personas se ha vuelto más duro, más insensible. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Pero cuando hablo de dureza o insensibilidad no me refiero simplemente a cómo las personas reaccionan en relación a los demás o en relación a las situaciones que les rodean. Quiero hablarte de la insensibilidad que se produce en relación a nosotros mismos. Porque hoy día vivimos tras tantos afanes, tantas situaciones y deseos que a veces lo que en realidad al final consideramos es cómo estamos nosotros. Corremos precipitadamente tras aquello que desea nuestro corazón y rara vez nos detenemos para darnos cuenta de nuestra verdadera condición. El apóstol Pablo nos habla acerca de esto y él nos dice que en los últimos tiempos vendrían tiempos peligrosos, serían tiempos difíciles. ¿Y sabe por qué razón? Porque la gente sería muy orgullosa. Diga conmigo, muy orgullosa. Amarían más los placeres, amarían más los deleites que a Dios mismo. Y precisamente por esta razón es que estos tiempos son tiempos peligrosos. Porque si algo puede impedir la obra de Dios en nosotros, si algo puede estorbar al Espíritu Santo, es el orgullo. Y hoy quiero hablarle precisamente del orgullo. El orgullo destruye, el orgullo obstaculiza, el orgullo nos impide poder manifestar a través de nosotros la vida del Espíritu. El día jueves, en nuestro tiempo de oración, mientras disfrutábamos de una atmósfera muy rica en el Espíritu Santo comenzó a hablar a mi vida y el Espíritu de Dios me mostraba al pueblo de Israel y cómo en repetidas ocasiones Él se refería al pueblo como un pueblo de dura cerviz. Para muchos este entendimiento o este concepto, esta declaración pudiera sonar confusa. Entonces le voy a pedir a mi hermano Gilberto que él pase aquí. Y cuando hablamos de la cerviz, hablamos del cuello. Ahorita sí ponte flojo. La cerviz nos permite mover nuestra cabeza e inclinarnos, inclinándonos, reconociendo autoridad y dominio, sujeción. Pero cuando un pueblo es un pueblo de dura cerviz, viene la palabra de Dios que nos confronta y el pueblo la resiste. Cuando Dios llamaba al pueblo de Israel un pueblo de dura cerviz, no lo llamaba un pueblo de dura cerviz porque ellos no dieran sus ofrendas o no ofrecieran sus diezmos. No los llama un pueblo de dura cerviz porque ellos no ofrecieran su sacrificio matutino o vespertino. Los llama un pueblo de dura cerviz porque ellos no le entregaban su voluntad a Dios. La Biblia expresa claramente cuál es el deseo de Dios para nosotros. Y el deseo de Dios para nosotros es que cada uno de nosotros vivamos dentro de su voluntad. Pero para vivir dentro de su voluntad, Él desea que todos nosotros le entreguemos nuestro corazón. La palabra de Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dios está pidiéndonos nuestro corazón, pero no en el sentido de las emociones, sino en el sentido de aquello que se aloja en el corazón, lo cual es la voluntad. Dios desea que cada uno de nosotros le rindamos nuestra voluntad. Dile al que tienes a tu lado, Dios quiere tu voluntad rendida a sus pies. El pueblo era llamado como un pueblo de dura cerviz porque a pesar de que entregaba su dinero, a pesar de que entregaba su tiempo, a pesar de que entregaba su esfuerzo, no rendía su voluntad. Y algo que nos impide rendirnos completamente al señorío de Cristo es el orgullo. El sentirnos autosuficientes, el creer que nosotros tenemos toda la capacidad para trazar nuestro destino y alcanzar aquello que deseamos, pero esta es una trampa, porque la Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Hay ocasiones en las cuales nosotros no tenemos la capacidad de determinar ciertas cosas en nuestra vida, a causa de que somos seres limitados, pero Dios es infinito y perfecto.
Entonces hacemos bien cuando escuchamos la voz del Espíritu y atendemos al consejo de Dios, al mandamiento de Dios. Pero muchas veces no estamos disfrutando de todas estas ricas bendiciones. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón hemos dado lugar al orgullo. Por este motivo es que por tu bien debes echarlo de tu vida. No permitas que el corazón haga vivienda el orgullo haga vivienda en tu corazón. No permitas que el orgullo tenga un espacio en tu interior. Échalo de tu vida. El orgullo es un invasor muy sigiloso que rara vez las personas se darán cuenta que lo poseen, pero cuya presencia en nuestra vida es altamente destructiva. Por este motivo debemos de considerar lo que la Escritura enfatiza. Y la Escritura nos dice de forma muy clara en Primera de Pedro capítulo 5 verso 5 lo siguiente. Vamos a leerlo juntos, por favor. Dice: asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. El apóstol Pedro está hablándole a la iglesia. Y como el apóstol Pedro le está escribiendo a la iglesia, entonces el apóstol no se está refiriendo en cuestión de edades. No está diciendo ustedes de 15 o 20, sométanse a los de 70 para arriba. No está diciendo esto, está hablando de nivel de honor, nivel de dignidad, nivel de responsabilidad. En otras palabras, el apóstol Pedro está diciendo, si tú quieres alcanzar tu destino, debes aprender a vivir bajo autoridad. Pero tú que estás en autoridad y tú que vives bajo autoridad deben de tener una regla para alcanzar el destino al cual Dios les ha llamado. Y él dice: revístanse todos de humildad. Diga conmigo: todos de humildad. ¿Qué debemos hacer? ¿Quiénes? ¿De qué cosa? ¿Quiénes? ¿De qué cosa? ¿Qué debemos hacer? ¿Entiende? Dice el apóstol que debemos revestirnos de humildad. Tú que estás en autoridad o tú que estás bajo autoridad, algo que debe de caracterizar tu vida siempre debe de ser la humildad. Y la humildad comienza no teniendo un concepto más alto de nosotros que el que debemos de tener. Hay personas que dicen, pero yo a todos los trato bien. Pero ¿cuál es el concepto que tienes acerca de ti? El problema comienza allí, cuando comenzamos a tener un concepto equivocado acerca de nosotros. Ya nos sale algo bien y nos sentimos la última Coca-Cola del desierto. ¿Sabe una cosa? Necesitamos tener un concepto equilibrado y correcto en relación a nosotros mismos y también en relación a los demás. Por eso dice la Escritura: revístanse todos de humildad, no solo los domingos, no solamente cuando estamos reunidos celebrando al Señor, sino en todo tiempo, mayormente cuando nos relacionemos. Por eso dice la Escritura: revístanse todos de humildad en su trato mutuo. Tú que estás en autoridad debes de caracterizarte por ser una persona humilde. No, pero ¿qué humildad va a haber en esa persona si mire las joyas que trae? ¿Qué humildad va a haber si ya vio su carro? Ay, por favor, cuando la Biblia habla de humildad, no, a veces lo confundimos y pensamos que humildad es pobreza. Y no es así. El Señor Jesucristo tenía un ministerio bastante próspero y sin embargo era la persona más humilde sobre la tierra. Entonces, el apóstol está hablando de cuestiones del corazón. Debemos de ser humildes en nuestra forma de relacionarnos, estemos o no estemos en autoridad. Lo que siempre debe de caracterizarnos es tener un corazón humilde. ¿Por qué? Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Qué clases de personas a usted no le gusta tener cerca? Algunos de ustedes dirían: yo no quiero tener a la gente chismosa junto a mí. Algunos otros dirían: a mí no me gusta tener cerca a los pendencieros, esos que siempre están peleando por todo. Que si pasó la mosca, porque pasó la mosca, ya están peleando. ¿Sabe? A Dios no le gusta tener cerca gente orgullosa. Gente que considera que tiene toda la solvencia y toda la capacidad para por sí mismo salir adelante. Dios está esperando que en nosotros exista humildad. ¿Para qué cosa? Para poder ser sencillos
y sensibles ante su voluntad. Déjeme decirle que el orgullo no solo crea en nosotros una fortaleza, sino que esta fortaleza que en muchas ocasiones levantamos para protegernos de los demás, se convierte tarde que temprano en nuestra prisión. También el orgullo genera en nosotros una perspectiva equivocada acerca de quiénes somos en realidad. Y cuando tenemos una perspectiva equivocada, entonces no nos es fácil recibir el mensaje de Dios, porque en muchas ocasiones ese mensaje nos hablará cosas distintas a las cuales nosotros creemos tener. Por este motivo es que muchas personas prefieren no estar expuestas al mensaje de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos confronta, la palabra de Dios nos desnuda y nos muestra cuál es verdaderamente nuestra condición. Pero el orgulloso dice: yo no voy a exponerme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no quiero perder el concepto que tengo acerca de mí mismo. El orgullo nos ciega y nos expone al error. Por eso la Escritura enfatiza que nunca debemos de tratar de ser sabios en nuestra propia opinión. El orgullo nos aleja del perfecto propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y debemos entender a la luz de este principio que el orgullo nos expone al juicio de Dios. ¿Por qué? Porque mientras nosotros vivimos dándole lugar, dándole cabida al orgullo en nuestro corazón, será muy difícil que podamos reconocer. Hoy día parece que el reconocimiento es algo que se está extinguiendo cada vez más en nuestra sociedad. A la gente no le gusta reconocer sus errores. O le pregunto: ¿a usted le gusta reconocer los suyos? Algunos dicen sí, y son honestos. Son personas que han aprendido a batallar y lidiar con su imperfección y a responder en aquello que tienen responsabilidad. Pero hay otras personas, y es la gran mayoría, que no están dispuestos a reconocer sus faltas. Y si les es difícil reconocerlo ante Dios, ¿cuánto más no les es difícil reconocerlo ante sí mismos, ante la gente? Entonces nosotros necesitamos darnos cuenta que mientras que exista orgullo en nuestro corazón, ese orgullo nos va a paralizar, ese orgullo nos va a hacer prisioneros, ese orgullo nos va a exponer al error y nos va a exponer también al juicio de Dios. Un ejemplo claro de esto es Adán y Eva. Adán y Eva pecaron contra el Señor y el Señor los confrontó. ¿Y qué sucedió cuando Dios los confrontó? La voz de Dios se escuchó en el huerto: Adán. Y Adán fue y se escondió. Y cuando Dios finalmente dijo: 1, 2, 3 por Adán que está detrás del arbusto, ya salió Adán ahí, ya está vestido con hojas de higuera. Y Dios le dice: ¿qué has hecho? Y Adán estaba en autoridad, diga conmigo, Adán estaba en autoridad. Y Adán, en lugar de que reconozca su responsabilidad, lo primero que hace es culpar a su mujer. Es que la mujer que me diste. Y la mujer, en lugar de aceptar su responsabilidad, le echa la culpa a la serpiente. La serpiente me engañó. Y la serpiente, como no tiene brazos, pues ¿a quién le echaba la culpa? ¿Cuántas veces nosotros estamos buscando culpables, responsables, gente a la cual achacarle lo que nosotros hacemos? Es que si no fuera por esa suegra que tengo, es que si no fuera por, independientemente de las situaciones que estemos enfrentando en nuestro círculo en el cual nos estamos desenvolviendo, cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios, de lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo. Hace años conocí a una persona que cada vez que se relacionaba con alguien tenía problemas para establecer buenas relaciones y siempre batallaba con llevarse bien con la gente. Y trabajando en su desarrollo de su carácter cristiano, él me decía: es que me hacen pecar. Y a veces nosotros de la misma forma nos estamos justificando. Nos justificamos tras nuestras debilidades, nos justificamos tras las circunstancias, nos justificamos de una o n maneras. Pero ¿sabes qué es lo peor de esto? No es el hecho de que tengamos debilidades, flaquezas o seamos torpes. El problema es que la justificación evade el que nosotros nos hagamos responsables de nuestros actos. Si Adán hubiera dicho: sí, la regué, perdóname Dios,
ten misericordia de mí, posiblemente la historia sería diferente. Pero él buscó en dónde justificarse. Y Eva buscó a quién culpar. Y nosotros muchas veces estamos escondiéndonos detrás de justificaciones absurdas. Pensamos que podemos ocultar nuestra condición de aquel ante el cual todas las cosas están desnudas. Dios lo conoce todo. Así como no hay nada que usted pueda ocultarle al Espíritu que mora en usted, así no hay nada que escape a la vista del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Y dice la Escritura, aún las profundidades de Dios. O sea, imagínese, al Espíritu Santo nada se le va. El corazón del Padre, el Espíritu lo escudriña. A ver, voy a examinar tu corazón, Jesús. Ya está el Señor sentado a la diestra del Padre y el Espíritu Santo sigue escudriñando su corazón. Y está el Padre lleno de gloria y majestad y el Espíritu escudriña su corazón. ¿Habrá algo que nosotros podamos ocultar de su vista? Pero el orgullo es esa trampa que te dice, ¿para qué decirlo? ¿Para qué exponerte ante Dios? ¿Qué va a pensar Dios de ti a tu edad y con esas cosas? ¿Qué va a decir, Señor, tú tanto en tu caminar con Cristo y ahora sales con eso? ¿O tú y tu gran y enorme título religioso, eclesiástico y con esos problemas? El orgullo es una trampa que va a buscar que evadas tu responsabilidad. Y el orgullo endurece nuestro corazón. Nos dice, no, pues sí, ¿para qué? Pero cuando nosotros echamos fuera de nuestro corazón el orgullo, entonces damos lugar a la humildad. Y entonces nos podemos acercar a Dios y hablarle francamente acerca de aquello que estamos viviendo. Para Él, ninguna cosa está oculta. Él lo conoce a cabalidad, pero espera que seamos nosotros quienes se lo expresemos. Porque Dios desea que nosotros le tengamos confianza. Yo pienso que cuando hay una relación de confianza, al menos conmigo, a mí no me gusta preguntar cosas. Yo creo que la gente que me tiene confianza va a venir a mí y me va a decir lo que está viviendo, lo que está atravesando, sin la necesidad que yo haga preguntas difíciles. Cuando Dios viene a preguntar, es porque ya te dio tiempo para hablar, pero no has querido hablar. Tu orgullo te está impidiendo mostrarte tal cual eres. Y es que, ¿a quiénes de nosotros nos gusta estar expuestos? A ninguno. Por eso Adán y Eva, cuando vieron que estaban desnudos, lo primero que hicieron fue ir a cubrirse. ¿Por qué? Porque no querían estar expuestos. Dice la Biblia que antes de que ellos pecaran, los dos estaban desnudos y no se avergonzaban. Esta es una palabra muy importante. ¿Por qué? Porque nos habla del nivel de relación y transparencia que existía entre ellos y Dios. Pero cuando la confianza fue fracturada, entonces buscaron cómo evitar estar expuestos y tejieron para sí ropas de hojas de higuera. Y muchas veces nosotros estamos buscando el pretexto perfecto para justificar lo que hacemos, cuando en lo íntimo sabemos que no es la voluntad de Dios. El orgullo nos aleja de Él. La humildad nos acerca a Dios. El orgullo nos permite cada día estar más cerca de nuestro Dios. Amén. El orgullo en el corazón de Adán y Eva no solamente los sacó del huerto, sino también les quitó la posibilidad de ejercer dominio. Dios había determinado que ellos dominaran, que ellos gobernaran, pero a causa de su pecado, ellos fueron sacados del huerto, del lugar donde Dios los había colocado, y también perdieron la capacidad de gobernar. Entonces, en la Biblia encontramos
algunos casos de los cuales quiero hablarles más adelante, pero primero considere esto. Al evitar ser confrontados por Dios y reconocer nuestra condición ante Él, es como tener una herida infectada y creer que solo cubriéndola con una venda y pensar que estaremos bien, todo se solucionará. Si usted se hace una herida muy profunda con un material que no está esterilizado, ¿qué es lo más probable que suceda? Que esa herida se infecte. Y cuando usted llega al médico, ¿qué es lo que el médico le va a pedir? Que se descubra, ¿verdad? Ay, es que fue en el muslo, doctor, y me da pena. ¿No me podría hacer limpieza por encima del pantalón para que no vea mi muslo? ¿Qué le va a decir? ¿Sabe qué? No se puede. Tiene que descubrirse, pero usted dice, ay no, me da tanta pena, mejor voy a mi casa y me vendo encima de la ropa y voy a pensar, estaré bien, estaré bien, estaré bien. ¿Usted cree que va a estar bien? En poco tiempo usted va a notar que comienza una fuerte temperatura a darle debido a la infección. ¿Cuántas veces nosotros estamos tratando igual de ocultar aquellas cosas que hemos estado experimentando en nuestra vida de los ojos de Dios? Y decimos, ¿para qué la voy a exponer si a mí me da pena? Pues sí, el pecado nos da pena, nuestros errores, nuestras debilidades, aquellas situaciones que quizá no son pecaminosas, pero que nos exponen. ¿Y por qué ocultarlo delante de Dios? Cuando yo vine a Cristo, hice un pacto con Él y le dije a Dios, yo hago un pacto contigo de vivir siempre en el Edén. Estaban desnudos y no se avergonzaban. El pacto que hice con Dios fue, viva lo que viva, venga lo que venga, nunca te voy a ocultar mi condición. Nunca voy a tejer para mí hojas de higuera. Siempre quiero que me veas tal cual soy. Tal vez no soy lo que quisiera ser, o no estoy como quisiera estar, pero sé que delante de Él estoy más seguro que lejos de Él. El orgullo te aleja de Dios, la humildad te acerca a Dios. El orgullo te siembra una imagen equivocada de Dios, la humildad te muestra a aquel que tendrá de ti misericordia y que es fiel para guardar tu depósito hasta que Él venga. Porque muchas personas tienen una visión equivocada acerca de Dios porque han dado lugar en su corazón al orgullo. Cuando nosotros pecamos, necesitamos entender que ninguna cosa puede tratar con nuestro pecado sino la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo solo es efectiva cuando nosotros estamos dispuestos a descubrir nuestra condición. El apóstol Juan lo dice de esta forma: pero si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará nuestra maldad, nos perdonará todos ellos y nos limpiará de toda maldad. Amén. Necesitamos confesar, necesitamos exponer. Tal vez usted simplemente tiene mal carácter, pero en la iglesia siempre sonríe. Exponga eso delante de Dios. ¿Es pecaminoso? ¿Es malvado? No, pero expóngalo. El orgullo, ay no, ¿qué va a pensar Dios? Hay situaciones que estamos viviendo y que a causa de que nosotros no las hemos expuesto delante de Dios, Satanás las utiliza para condenarnos. Y créame una cosa, si usted está expuesto a la sangre, Satanás no puede condenarle de nada. Yo pienso esto, yo prefiero ser reprendido por la palabra de Dios que vivir en un mundo de mentira donde yo solamente soy quien imagino el resultado. Yo prefiero ser francamente reprendido por Dios que vivir en una mentira donde solo yo creo que estoy bien. Pero el orgullo nos separa de Dios.
Y nos dice, ¿para qué pides consejo al pastor? ¿Para qué pides consejo a la palabra de Dios? ¿Para qué dejas que el Espíritu Santo hable a tu vida? No, tú estás bien. Pero tú sabes que no estás bien, porque no estás como deberías estar. El orgullo sutilmente entra al corazón y sutilmente nos susurra, ¿para qué cambiar si todo está bien? Pero recuerde que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Si algo no va en aumento en nuestra vida, es que ese algo está estancado. Y todo lo que está estancado, al paso del tiempo, se apesta, se echa a perder. Así que no podemos estancarnos. Tenemos que seguir adelante y que la obra del Espíritu se perfeccione en cada uno de nosotros. Tal vez hoy no eres el producto terminado, pero mañana lo serás. Lo importante es permitirle al Espíritu que su obra continúe en nosotros y no tratar de ocultar aquello que sabemos que estamos atravesando, que estamos viviendo y que es necesario que Él actúe. Porque déjeme decirle una cosa, recordarle un principio: solo Dios es santo, solo Dios es perfecto. Entonces de Él emana la santidad y de Él emana la perfección. Y solo en la medida que nosotros nos expongamos a su santidad, a su perfección, es que nosotros seremos santificados y perfeccionados. La santidad no tiene nada que ver con apariencias. La perfección no tiene nada que ver con aquello que yo manifiesto en determinado momento, determinada hora. Ambas cosas tienen que ver con lo que hay en nuestro corazón. Por eso Dios dice, dame tu corazón, dame tu voluntad. Si me das tu voluntad, no importa el momento por el cual estés atravesando en tu vida, no importa la dificultad por la cual estés hoy enfrentando, yo voy a estar contigo y yo te voy a ayudar a salir adelante. Pero necesitamos ser abiertos a lo que Dios desea que suceda en nuestra vida. En la Biblia encontramos el ejemplo de 3 reyes, los cuales tuvieron que enfrentar sus decisiones. Y vamos a ver cómo ellos reaccionaron ante sus decisiones y cómo manejaron su responsabilidad y cómo esto determinó su destino. No vamos a olvidar nuestra premisa inicial. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces considere lo siguiente: no reconocer nuestros errores o carencias nos impide poder trascender y obtener aquello que deseamos alcanzar. Si nosotros no tenemos esa sensibilidad para reconocer delante de Dios cuál es nuestra condición y solo nos justificamos y solo presentamos delante de Él pretextos, pues va a ser muy difícil que Dios pueda llevar a cabo su obra en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no nos estamos exponiendo ante Él. ¿Por qué? Porque no estamos permitiéndole a Él trabajar en nuestra vida. Y todo comienza con una falta de reconocimiento. ¿Hace cuánto tiempo que usted no reconoce sus caminos delante de Dios? Necesitamos ser un pueblo que constantemente recurre a la sangre. La vida quiero imaginarla como cuando usted está aprendiendo a patinar. Yo jamás decía hacerlo porque veía a mi hermana y Elizabeth cada vez que se ponía sus patines lo ponía con tanta emoción y enjundia, pero daba 2 pasos y azotaba. Y el siguiente y otro sentón y terrible. Y yo solo de ver cómo estaba más tiempo en el suelo que de pie, dije, yo no quiero aprender eso. Pero finalmente lo aprendió. Y después usted la podía ver por toda la calle de un lado para otro. Así a veces es la vida cristiana. Estamos más tiempo en el suelo que de pie. Pero lo importante es que el proceso no se detenga. Cada vez que usted caiga, cada vez que usted resbale, cada vez que usted tropiece, vaya a la sangre de Cristo. Amén. El apóstol Juan dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros.
de una u otra forma nos equivocamos, somos seres imperfectos. Algunos aspiran más a la perfección que otros, pero sin duda necesitamos de la gracia de Dios. ¿Sí o no? Entonces vamos a analizar 3 reyes, diga conmigo 3 reyes, cuya respuesta ante su responsabilidad determinó su destino. Entonces el primer caso que vamos a tratar es el caso de Nabucodonosor. Y vamos ahí al libro de Daniel, capítulo 4. Y en esta historia la escritura nos marca que Nabucodonosor tuvo un sueño. Y en ese sueño él veía un árbol gigantesco, cuya copa llegaba hasta el cielo, y ese árbol era visto desde cualquier punto de la tierra. Y mientras él tenía este sueño, esta visión, escuchó una voz que decía: derriben el árbol. Y esto consternó mucho a Nabucodonosor y mandó llamar a Daniel para que Daniel le diera la interpretación de ese sueño. Y dice la palabra de nuestro Dios ahí en el capítulo 4 de Daniel, a partir del verso 19, en la sección B del verso, dice: a esto Daniel respondió: ojalá que el sueño y su significado tengan que ver con los acérrimos enemigos de su majestad. La copa del árbol que su majestad veía crecer y fortalecerse tocaba el cielo, hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Ese árbol tenía un hermoso follaje y daba abundantes frutos y alimentaba a todo el mundo. Bajo su sombra se refugiaban las bestias salvajes y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol es su majestad, que se ha hecho fuerte y poderoso. Diga conmigo: Nabucodonosor estaba en su mejor momento. Tal vez usted sienta que usted no está en su mejor momento, pero para ser probados no necesitamos estar en el mejor momento de nuestra vida. Necesitamos simplemente estar atentos para darnos cuenta que en cualquier momento de nuestra vida podemos ser probados. No digamos tentados, desde luego, pero probados. Dios está trayendo circunstancias a la vida de estos 3 hombres, estos 3 reyes, permitiendo que circunstancias vengan a sus vidas para determinar si tienen la capacidad de retener lo que Dios les ha dado o no. En otras palabras, estos 3 casos que vamos a analizar, el caso de Nabucodonosor, el caso de Saúl y el caso de David, nos daremos cuenta cómo hay ocasiones en las cuales el cielo está a punto de tocar la corona de un rey. En otras palabras, el cielo está a punto de traer inestabilidad a una vida cuya esencia es el orgullo, cuya esencia en el corazón es el orgullo. Si hay orgullo en nuestro corazón, recuerden lo que leímos: Dios se opondrá. Pero si en nosotros hay humildad, Dios nos va a dar gracia. ¿Ok? Entonces Nabucodonosor es un hombre que está en su mejor momento. Y en este periodo de su vida le llega una advertencia del cielo. Estás siendo orgulloso. Y si tú no te corriges, el cielo va a tocar tu corona. Va a traer inestabilidad a tu vida. Para que la humildad, te guste o no, se manifieste en tu vida. Hay quienes aprenden a la mala. Hay quienes aprenden de forma sencilla. Por eso Salomón escribe cosas como estas: cala más un regaño en un hombre sabio que 100 varazos en un necio. Usted, dígale, pregúntele al lado: ¿prefieres que te regañen o prefieres la vara? Algunos dicen con toda honestidad, ya que estamos en confianza, la vara. Y dices: ¿y en qué varazo vas? No, pues ya voy por los 90. ¿Se da cuenta? A veces estamos atravesando dificultades y golpe tras golpe tras golpe, y no reconocemos que el problema está en nuestro corazón. Fíjese lo que sucedió. Verso 22. Ese árbol es su majestad, que se ha hecho fuerte y poderoso, y con su grandeza ha alcanzado el cielo. Su dominio se extiende a los lugares más remotos de la tierra. Verso 24.
La interpretación del sueño y el decreto que el Altísimo ha emitido contra su majestad es como sigue. Usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca. 7 es un número de plenitud, un número de totalidad. Y hay personas que no van a reconocer su condición hasta que estén enfrentando en realidad una totalidad de adversidades y problemas en su vida. 7 años van a transcurrir hasta que su majestad reconozca. Hay quienes reconocen de forma inmediata, ¿no? Pero hay otros que evaden su responsabilidad. Yo recuerdo un testimonio que me impactó mucho y que también lo añadí como una norma de vida en mi vida. El testimonio de Sergio Scataglini. Sergio Scataglini dice que cuando el fuego del Espíritu Santo vino sobre de él le pidió al Señor que le diera la gracia para siempre mantener el fuego ardiendo en su corazón. Y dice, yo cuando peco en el lugar donde estoy, le pido perdón a Dios. Yo no espero a que pasen horas, a que pasen días para traer delante de Dios esta situación que enfrenté y presentarla delante de Él. Qué manera tan sencilla de vivir en santidad. Pero el problema es que nuestro orgullo nos dice, eres un hipócrita. ¿Para qué vienes a Dios a decirle otra vez lo mismo? Ven a la sangre y deja que el Espíritu te haga fuerte. Porque dice su palabra, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Aleluya. 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Y dice, verso 28, en efecto, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, diga conmigo, 12 meses después. 12 meses después, pasó un año y como que todo ese año Nabucodonosor anduvo teniendo un poco de miedo por la palabra que había recibido de parte de Daniel. Pero al paso del tiempo él comenzó nuevamente a relajarse y finalmente se manifestó lo que había en su corazón. Si en nuestro corazón no hay genuinamente humildad, el día de mañana se manifestará lo que hay en él. Tarde que temprano, la situación perfecta llegará a tu vida para revelar lo que hay en tu corazón. Por eso es que Dios te dice, así como está con heridas, con quebrantos, con dolor, con tristezas, con alegrías, con éxitos, dame tu corazón como esté. Porque a partir de este momento yo voy a hacer algo grande contigo. Pero cuando nosotros no lo exponemos delante de Dios, entonces pues seguimos arrastrando toda la serie de cosas que han venido a nuestra vida. Posiblemente tratamos de olvidar, posiblemente tratamos de aparentar, pero siempre llegará la situación idónea para que se manifieste lo que hay en nuestro corazón. Así transcurrieron 12 meses y finalmente llegó el momento en el que Nabucodonosor paseaba por su palacio y vio por su terraza todo su imperio y él dijo, todo esto yo lo he hecho, todo esto yo lo he construido con mi poder. Y dice la escritura que no había terminado él de hablar cuando una voz del cielo decretó juicio sobre de él. ¿Qué le sucedió a él? Ya le había sido anunciado que el día que él considerara que todas las cosas provenían de su fuerza, Dios lo iba a disciplinar a causa del orgullo que había en su corazón. Que él se comportaría como una bestia del campo, comería pasto como los bueyes. En otras palabras, Dios trastornaría su mente. Y una vez que él declara que todo es gracias a su propia capacidad, entonces la sentencia se decreta sobre de él y él comienza un periodo de locura. ¿Hasta qué punto? Fíjate lo que dice, verso 33. Al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Imagínense, sus uñas todas retorcidas hasta acá, mugrosas, porque estaba mugroso el hombre. Su cabello
toda esa majestad y dignidad que tenía, reducidas a nada por causa de su orgullo. ¿Qué estás perdiendo a causa de tu orgullo? Algunos dicen, el hambre me tira, pero el orgullo me levanta. O sea, déjese de cosas. Y añade, ¿no? Y es que así somos los Pérez. A los Sánchez nadie los humilla. ¿Cómo se apellidaría Nabucodonosor? No vaya a decir que era un pariente lejano de usted. Ahora, fíjese lo que dice la Escritura. Verso 34, pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo. Tuvo que pasar bastante tiempo para que él reconociera su condición. Mientras más tiempo dejes que pase algo sin arreglarlo con Dios, más difícil será. Con Dios como son y cuando son. ¿Por qué maquillarle? ¿Por qué inventarle? ¿Por qué quererle decir, mira, esta es una manzanita y otra manzanita y de repente las manzanitas? Dile cómo es. Esta onda pasa en mi vida. ¿Qué hago? Es que eso me suena más a cinismo. Sería cinismo si no quisieras que Él te ayudara a interviniera en tu vida. Pero cuando tú eres completamente honesto y le pides a Él ayuda, entonces ya no estamos hablando de cinismo. Estamos hablando de transparencia, de honestidad. ¿Por qué Dios puede confiarme todo lo que me confía? Porque sabe que soy honesto con Él. Y no le voy a ocultar nada. Porque ese fue mi pacto. Voy a vivir en un Edén delante de ti, esté bien o esté mal, no me voy a cubrir con nada. ¿Y usted? ¿Ya está tejiendo hasta su baberito de hojas de higuera? ¿Su mamelucote? ¿En qué se está justificando? No tiene que justificarse, tiene que exponerse. Si usted se justifica, es como si pusiera esa herida infectada solo una venda y creyera que con solo pensarlo estará bien. Tiene que exponer su corazón, tiene que exponer su vida. Nabucodonosor no estuvo dispuesto a darle espacio en su corazón a la humildad y se llenó de orgullo. Y entonces el decreto fue: tocaré tu corona, porque no tienes la capacidad de retener lo que te he dado. ¿Debido a qué? No eres humilde. Siguiente ejemplo, Saúl. Acompáñame a primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Dios le había dicho a Saúl por medio del profeta Samuel que debía de ir y destruir a todos los amalecitas, debía de matarlos a todos, hombres y mujeres, niños y ancianos, recién nacidos, toros, ovejas, camellos, asnos. Tenía que destruirlo todo por completo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué sucedió? La Biblia nos dice que Saúl ciertamente destruyó todo lo que a su parecer era digno de muerte, exceptuando al rey Agag y también ¿a quién? Lo mejor de las ovejas y lo mejor de los bueyes. Su entendimiento le pareció más sabio que lo que Dios decía. ¿Y cuántas veces nosotros pensamos que nuestra decisión es más sabia
que la de Dios. Vamos a darle unos consejos a Dios, ¿no? A ver, ven Dios, siéntate. ¿Cuál es tu duda? Yo te ayudo. Dice la Escritura, ¿quién le ha dado consejos a él? ¿Quién le ha instruido? Pero el orgullo piensa que podemos nosotros hacer las cosas mejor que él. No dependemos de él, lo hacemos a nuestra manera. ¿Y cuántas veces estamos caminando en esa dirección, creyéndonos autosuficientes sin depender de Dios? Saúl no oró y le dijo, Dios, ¿qué hago en esta situación? No, Saúl dijo, pues a mí me parece que sería buena onda dejar con vida a Agag, porque todos lo hacen. En este tiempo de la historia, todos los reyes, cuando conquistaban otros pueblos y capturaban sus reyes, preservaban al rey con vida. ¿Para qué? Para tenerlo como un trofeo personal y que ese rey fuese su esclavo, era su criado. Entonces era una manera de siempre tener presente su victoria. Entonces este que fue el rey de tal lugar, ahora viene a limpiar mis zapatos. Y era algo que los hacía sentirse orgullosos. Saúl dice, yo también le voy a perdonar la vida a Agag porque todos lo hacen. Saúl se permitió algo en su vida que a su parecer todos se permitían. ¿Qué cosas está permitiendo usted en su vida que a su parecer todos lo hacen? Y si todos se van al infierno, se va a ir usted con toda la bola. En el infierno usted va a estar completamente solo y aislado. No habrá fiestas, no habrá música rap, no habrá chelas. Esa es una mentira. Es más, no habrá ni demonios picándole las costillas. Porque en el infierno lo que se siente es la ira de Dios. Satanás no gobierna en el infierno. Esa idea vendida es una idea absurda. Si el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, ¿quién de ustedes piensa que allí se la pasan como en Cancún? No. Sí se rostizan, pero de otra manera. ¿Entiende eso? Entonces, en el infierno Satanás no gobierna en ningún lado. Nuestro Señor nos ha devuelto a nosotros el reino. Por eso debemos nosotros de caminar siempre atentos a su voz. Saúl hace lo que le parece y llega la voz profética a Samuel. Y Dios le dice, Samuel estaba durmiendo, y dice el Señor, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. En otras palabras, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl porque se cree más sabio que yo. Y tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Pobre de él, ya ni pudo dormir. Empezó a orar por Saúl. Y dice la palabra del Señor, por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron, Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento, luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo, que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Saúl está tan lleno de orgullo que no identifica sus carencias. No se da cuenta que él es un hombre que aún le falta mucho para cumplir todo lo que Dios le ha demandado. Y no es honesto. Él piensa que con la apariencia, con su salamería, va a impresionar a Samuel. Y la verdad, así no se impresiona. Pero bueno, dice la Escritura que Samuel le dijo, y entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Entonces Saúl le dice, esas pues son las mejores ovejas y vacas que nuestras tropas trajeron del país de Amalec y decidieron dejarlas con vida para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Entonces le dijo Samuel, basta, ya me cansaste,
voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Y Saúl está tan lleno de orgullo que lo que espera es una felicitación. Y le dice, adelante, te escucho. Dime lo que el Señor me tiene que decir. Y entonces verso 19, después de todo lo que Dios está hablando por boca de Samuel, llega a este punto donde le dice, ¿por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Pero Saúl respondió, yo sí he obedecido al Señor. Tal vez no hago las cosas como él dice, ¿verdad? Pero yo sí lo obedezco. Para que él dijera, sí soy tan carente, Dios ten misericordia de mí y ayúdame. Pero no. Ese cuate se sentía el mejor rey sobre la tierra. Y decía, a ver, que Dios revise lo que me mandó a hacer, porque igual ya se equivocó. ¿Y cuántas veces nosotros estamos escudándonos detrás de lo que consideramos es nuestro derecho, nuestra razón? Él decía, yo también tengo derecho a tener un rey por esclavo. Y hay cosas que consideramos nuestro derecho, pero que ante los ojos de Dios no es justificable. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando el orgullo comienza a introducirse en nuestro corazón, porque el orgullo nos ciega de poder darnos cuenta de cuál es nuestra verdadera condición. ¿Cuál fue el error de Nabucodonosor? Considerar que todo lo que lograba y hacía era por su propia capacidad. ¿Cuál fue el error de Saúl? Haberle perdonado la vida a un hombre, haberse escondido detrás del concepto de que todos lo hacen y no reconocer su condición. Pero ahora vamos a ver a un tercer rey al cual Dios también va a poner su corona en la balanza. Y ese rey no sale a pelear cuando debe de pelear. Su ociosidad le da lugar en su pensamiento a escenas lujuriosas, y esto lo expone no a querer una relación con una chava llamada Betsabé. Él quiere acostarse con ella y es lo único que le interesa. Entonces la manda a traer, se acuesta con ella, la deja embarazada, ella le manda una carta y dice, ¿qué crees? Fue chicle. Y después de eso, él trata de ocultar su situación. Dice, pues hay que llamarle al marido, ¿no? Pues. Entonces manda a traer a Urías y le dice, Urías, sería bueno que te fueras de vacaciones con tu mujer un rato y pasaran un buen tiempo. Hasta te regalo, mira, 2 botellas de vino espumoso para que celebren y se la pasen rico. Y dice Urías, no. Y David dice, ¿cómo que no? No, pues ¿cómo voy a estar yo disfrutando con mi esposa mientras que toda mi gente, mi tropa está peleando? ¿Estás seguro? Sí, seguro. ¿No vas a ir? No. Ah, bien. Llévale esta carta a Joab, por favor. Y llega con Joab y le entrega la carta porque Urías es un hombre leal. Ni siquiera la lee a trasluz, a ver qué le dirá el rey. Nada. La entrega tal cual. Y la carta decía, pon a Urías al frente de la batalla, y cuando enfrente lo más recio, que toda su gente se retire de él para que lo maten. Así sucedió. Entonces, ya muerto Urías, pues David dijo, pues vente para acá, Betsy, vamos a arreglar esta situación. Y ya estaba David con Betsy, o sea, Y aparentemente nada había sucedido, pero David no había arreglado eso con Dios. Digan conmigo, David no había arreglado eso con Dios. Si tú quieres que el profeta no te visite,
arregla las cosas con Dios. El profeta tuvo que visitar a David y una tarde llega Natán con David y le dice: David, tengo una historia que contarte, algo que sucedió entre el pueblo. Y David le dice: bien, adelante, dime. Hay un hombre muy rico que vive entre tu pueblo, y ese hombre muy rico, teniendo muchas ovejas, recibió a una persona para hospedarla en su casa, y no queriéndole dar ninguna de sus ovejas, despojó a un hombre que tenía una sola oveja. De su oveja la hizo barbacoa y se la dio a quien hospedó. David se enojó bastante y dijo: ese es un miserable. El tal pague 4 veces el valor de la oveja. Y es ahí donde nos colocamos en la historia. Segundo de Samuel, capítulo 12. Verso 7. Segundo de Samuel 12, 7. ¿Ya lo tiene? Segundo de Samuel, capítulo 12, verso 7. Dice la palabra de Dios: entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. Este es un pasaje muy fuerte, pero en otra ocasión les predicaré de él. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Cuando nosotros nos empeñamos en hacer aquello que nuestro impulso nos guía a hacer, a sabiendas que con ese acto ofenderíamos a Dios, nosotros, por conocimiento de causa, despreciamos la palabra del Señor. Le damos más valor a nuestro impulso, a nuestra pasión, a nuestro deseo, a nuestro sueño, que a lo que Dios dice en su palabra. ¿Y cuántas veces estamos poniendo de lado la palabra de Dios y hacemos lo que se nos pega la gana? No debemos menospreciar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una lámpara que alumbra nuestro caminar. Y a veces, aun cuando somos muy torpes, siempre la palabra de Dios nos dará la dirección para saber hasta dónde podemos llegar o cuando nos encontramos ya en un área de peligro. Pero quien es insensato se pasa de largo y dice: yo siento esto y me dejo llevar por eso. Así que no sea insensato, sino sabio, y pídale a Dios su fortaleza, porque solo de Él procede la fortaleza que puede gobernarnos. Amén. Fíjese lo que dice la Escritura: asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas, por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Si se hubiera muerto Urías, no hubiera existido problema. Pero la onda es que David dijo: ustedes tráiganmela, porque mi impulso me indica que ella debe de ser mía. Y después manda a matar al esposo. Entonces, ¿qué de cosas está haciendo? Comparado con Nabucodonosor, Nabucodonosor está en kindergarten y Saúl está en preescolar. ¿Sí o no? Pero Dios toca la corona de Nabucodonosor, toca la corona de Saúl, pero la de David no. ¿Por qué? Es que Dios tiene preferidos, o es que Dios hace acepción de personas. Lo que Dios tiene son íntimos.
Lo que hace siempre la diferencia en toda relación es la cercanía entre las dos partes. A mayor nivel de exposición, mayor nivel de confianza. Y David era un hombre que vivía expuesto ante Dios. En algún momento su pecado era tan grande, tan vergonzoso, que no arregló las cosas con Dios. Pero Dios, sabiendo qué clase de corazón tenía David, Dios le manda a Natán. Y no lo manda para destruirlo, sino para que en el corazón de David se produzca lo que en su corazón hay. Si en el corazón de David hubiese existido orgullo, David le dice a Natán: ¿y quién eres tú, plebeyo, para hablarle así a tu rey? Guardias, al calabozo. ¿Sí o no? Será muy Natán, pero el rey es el rey. ¿Sí o no? Entonces, la escritura nos dice que Natán le suelta todo a David. Y David finalmente manifiesta lo que hay en su corazón. ¿Y qué hay en el corazón de David? Humildad. Verso 12. Natán le dice a David: lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Verso 13. He pecado contra el Señor, reconoció David. Saúl dice: sí, he desobedecido al Señor y desobedecí tu mandato, pero acompáñame, vamos todavía a adorar al Señor, que el pueblo vea que tú estás conmigo y que no ha pasado nada. Ya después arreglaré las cosas con el Señor, pero mientras que te vean conmigo. Pero a David no le interesaba ni siquiera Natán, le interesaba Dios. Dice: es verdad, mi orgullo me cegó y no había arreglado esto contigo. Dios, perdóname. Otro hombre, en las condiciones que David se encontraba, hubiera intentado justificarse y para ocultar su condición hubiera maltratado al profeta. Pero David era un hombre que estaba completamente expuesto delante de Dios. Y David dijo: he pecado contra el Señor. David reconoció su condición. Y aunque lo que David hizo fue peor, Dios no tocó su corona. Porque vio en David humildad, sencillez, honestidad, transparencia. A él sí le puedo confiar cosas, porque aun cuando llega con su carita de reprobé todas las materias, él me lo dice. Y no me tengo que estar enterando por sus maestros, ¿verdad? Citatorio porque lleva 2 meses que no se presenta a la escuela. ¿Cómo? Mejor que llegue con su carita y me diga volví a reprobar todas, pero que yo me entere de sus labios y no que me entere por terceros de lo que en realidad sucedió. Es lo que Dios quiere oírlo de sus labios. ¿Por qué? Porque Él quiere que su nivel de confianza crezca. Si hay nivel de confianza, no tenemos que andar ocultando nada ni escondiéndonos. ¿Cómo es? Y podemos decirle a Dios: este soy yo, tal cual soy. Con debilidades, con flaquezas, pero siempre con transparencia, con honestidad. Ayúdame, transfórmame, cámbiame. Entonces Natán respondió: el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Qué hermosas palabras, porque David de pronto fue confrontado, pasó en su mente toda la historia. Y él dijo: sí, la verdad la regué, el orgullo me había cegado, no me había dado cuenta de dónde me encontraba, pero ahora que escucho a Dios confrontarme con su palabra, lo que puedo hacer es reconocer que algo en mí no ha estado bien y que necesito su ayuda. Y la voz profética le dice: Dios te ha perdonado ya tu pecado y Dios te dice que no morirás.
Por eso David puede escribir cosas como estas: dichoso aquel a quien no se le inculpa de pecado. Dichoso aquel a quien cuyas transgresiones le son perdonadas. Cuando usted es honesto delante de Dios, le da oportunidad a la sangre para cubrir y le da oportunidad al Espíritu para perfeccionar, para santificar. Necesitamos ser una iglesia que se expone ante Dios. Podríamos vivir mucho tiempo aparentando, pero el día de mañana estaremos ante Él. Cada uno de nosotros nos habremos de presentar delante de Dios. Y ahí no servirán los títulos, allí no servirán nada, sino solo lo que ante Él declaramos, confesamos, hablamos. Tal vez arreglar tu situación con Dios, y quizá no sea algo pecaminoso, pero es algo que ha estado moviendo tu corazón y que en algún momento de tu vida te duele y tengas que derramar lágrimas delante de Dios. Sería más vergonzoso no hacerlo. Es de mayor nivel de dignidad que te presentes tal cual eres, que le digas: yo sé que eres santo y que amas la verdad en lo íntimo y que en lo secreto me has enseñado sabiduría, pero no quiero que mi orgullo me separe de ti. No quiero que nada me aleje de ti. Y si algo en mi vida estuviera estorbando, dame la fortaleza, dame la gracia, dame el entendimiento para saber lo que debo hacer. Cada vez que su servidor se encuentre en un momento difícil, yo recurro a la palabra y a las promesas de Dios. Y siempre le recuerdo a Dios su palabra, la cual fue promulgada para 1000 generaciones. Y siempre le recuerdo aquello que en su palabra Él me ha hablado a mí en lo íntimo. Y tú me dijiste esto. Y tú me prometiste esto. Mira mi fragilidad. Mira mi nivel de exposición. Mi nivel de flaqueza. Ayúdame. Dame de tu gracia. Perfeccióname. Podría hacerme el hombre más fuerte del mundo. Podría aparentar, pero ante Dios nunca lo haré, porque hice un pacto con Él y siempre estaré desnudo delante de Él. No tejeré ninguna justificación delante de Él, porque mientras que yo sea honesto, la puerta de mi corazón estará cerrada para el orgullo, porque el orgullo te ciega y te dice: ¿para qué te presentas delante de Dios? Deja que pase más tiempo y quizá mejor hoy vengamos ante Él y digámosle: esta es mi vida, este soy, límpiame, perfeccióname. Incline su rostro ahí en su lugar y vamos a orar a Dios. Y vamos a presentarnos delante de Él tal cual somos. No permitas que el orgullo te robe la posibilidad de hoy estar completamente expuesto delante de Dios. Mientras escucha esto, hable con Dios. Son gratas a ti. Límpianos, oh Dios. Purifícanos,
y lava todo en mí para ser grato a ti. Blanco seré como nieve, puro seré como el oro, mi corazón. Jesús te quiere agradar. Hoy te doy mi vida, Señor. Tomo mi cruz y te sigo, mi corazón. Jesús te quiere agradar. David, una vez que fue confrontado por Natán, escribió este salmo y él dijo: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Hable con Dios y dígale: santifícame, tú eres mi luz y mi dirección, para saber agradarte solo a ti, mi Señor. Hoy purifícame, yo necesito tu luz en mí, para que la maldad huya y te pueda agradar. Blanco seré como nieve, puro seré como el oro, mi corazón. Jesús te quiere agradar. Hoy te doy mi vida, Señor. Tomo mi cruz y te sigo, mi corazón. Jesús te quiere agradar. mi corazón te quiere agradar, oh Dios. Mi corazón quiere agradarte. ¿Puede usted esta tarde decirle al Señor: si algo deseo en mi interior, es siempre agradarte?
ayúdame a siempre vivir de forma expuesta a ti. Ayúdame siempre a mantener contigo un alto nivel de confianza. Dios, haz tu obra en mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie y vamos a cantar ese coro. Te doy mi vida, Señor. Tomo mi cruz y te sigo, mi corazón. Jesús te quiere agradar. Sí, Dios. Blanco seré como nieve, puro seré como el oro, mi corazón. Jesús te quiere agradar. Hoy te doy mi vida, Señor. Tomo mi cruz y te sigo, mi corazón. Jesús te quiere agradar. Hoy blanco seré como nieve, puro seré como el oro, mi corazón. Jesús te quiere agradar. Con todas sus debilidades, con todos sus problemas, con todas sus dificultades, Dios no lo está mirando hoy de una forma equivocada. Dios lo está mirando a usted con amor. Dios le está mirando a usted con ojos de misericordia. Él quiere que usted se acerque a Él y no quiere que a causa de sus debilidades se aleje. Acérquese a Él y en Él encontrará fortaleza. En Él encontrará santidad. En Él encontrará perfección. Pero acérquese, acérquese. No se quede lejos y deje que su Espíritu haga una obra perfecta en usted. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.